Mi hermana se acostó con mi prometido y quedó embarazada mientras nosotros seguíamos juntos. 5 años después mi mamá me pide que la lleve a mi boda en Europa porque ya cambió y está sola con su hijo. Mi respuesta la tienes sin hablarme hasta hoy. Hay traiciones que no prescriben. No porque seas rencorosa. No porque no hayas trabajado en ti misma para sanar. No porque seas incapaz de perdonar. Sino porque hay ciertas cosas que una persona le hace a otra que cambian de manera permanente lo que es posible entre ellas. No lo que fue. No los recuerdos. Sino lo que puede construirse en el futuro. Mi hermana mayor me hizo una de esas cosas. Y 5 años después mi mamá me está pidiendo que actúe como si no hubiera pasado. Como si yo pudiera simplemente decidir que no pasó y seguir adelante como si el piso bajo mis pies fuera el mismo de antes. No lo es. Y esta es la historia de por qué no lo es. Me llamo Alejandra. Tengo 32 años. Soy diseñadora de interiores y hace 8 meses me comprometí con un hombre llamado Matthias, que es austriaco, que conocí en un proyecto de diseño en el que trabajé en Viena hace 3 años y con quien construí algo que cuando lo miro todavía me parece un pequeño milagro considerando todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Matthias quiere casarse en Austria. En el pueblo donde creció, con la iglesia pequeña donde se casaron sus padres y el lago que queda a 10 minutos caminando. Quiere pagar el viaje de todos los que invitemos. No porque sea extravagante, sino porque para el tener a las personas que queremos ahí es más importante que el dinero que cuesta traerlos. Esa generosidad es una de las cosas que más lo distinguen. Y es también, inadvertidamente, la que le dio a mi mamá el argumento que pensó que me iba a convencer de hacer lo que me está pidiendo. Mi hermana se llama Valeria. Tiene 36 años. 4 años mayor que yo. Crecimos juntas en la misma casa, compartimos cuarto hasta los 12. Tuvimos la infancia imperfecta pero funcional de dos hermanas que pelean y se reconcilian y se conocen tan bien que saben exactamente qué decir para hacerse daño cuando quieren. Éramos, antes de lo que pasó, cercanas de la manera en que son cercanas las hermanas que han sobrevivido juntas las mismas cosas. Lo que hizo Valeria cambió eso de una manera que no tiene marcha atrás. Hace 6 años yo estaba comprometida con un hombre que se llamaba Rodrigo. Rodrigo y yo llevábamos 4 años juntos cuando me propuso matrimonio. Teníamos fecha tentativa, teníamos el departamento que íbamos a rentar juntos, teníamos la clase de plan compartido que en ese momento se sentía sólido y real y suficientemente bien construido para el futuro. Valeria lo conocía desde el principio. Era parte de la vida familiar. Venía a las cenas de los domingos. Jugaba fútbol con mis primos. Mi mamá lo quería como a un hijo. Tenía acceso a todo. Y usó ese acceso de la peor manera posible. Lo descubrí un martes de enero. No de manera dramática. No con una escena de película donde alguien abre una puerta y encuentra algo que no debería encontrar. Lo descubrí porque Valeria me llamó. Me llamó ella. Me dijo que necesitaba decirme algo y que quería decírmelo antes de que yo lo descubriera de otra manera. Me dijo que estaba embarazada. Tardé unos segundos en procesar porque eso era algo que ella sentía que tenía que decirme a mí específicamente antes que a nadie más. Y entonces me dijo de quién. El silencio que hubo después de que dijo el nombre de Rodrigo es el silencio más largo que recuerdo haber vivido. Eso que hace el cuerpo cuando recibe información que es demasiado grande para procesarse de inmediato, y simplemente se detiene mientras espera que el cerebro termine de construir la realidad nueva que los datos implican. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que habían tenido una noche, que fue un error, que ella estaba devastada, que lo sentía más de lo que podía expresar con palabras. Después supe, porque Rodrigo cuando lo confronté tuvo menos cuidado con los detalles, que no había sido una noche. Habían sido 5 meses. Lo que siguió fue el periodo más oscuro de mi vida adulta. Terminé con Rodrigo esa semana. Eso fue lo más simple de todo el proceso porque la decisión era completamente clara y no requería deliberación. Lo que requirió deliberación, meses de terapia y una cantidad de trabajo interno que no voy a pretender que fue fácil, fue lo que pasó con mi familia. Mi mamá, cuando se enteró, hizo algo que en ese momento no entendí y que con el tiempo aprendí a ver como el patrón que es. Intentó gestionar el dolor de todos al mismo tiempo y en ese proceso terminó relativizando el mío. Me dijo que Valeria había cometido un error enorme pero que seguía siendo mi hermana. Que el bebé que venía no había elegido nacer en esa situación. Que la familia tenía que mantenerse unida. Que el tiempo lo cura todo. Tenía 32 años y un embarazo y ningún plan y el hombre con quien había destruido la relación de su hermana menor no quería hacerse cargo del hijo que había concebido con ella. Rodrigo desapareció. Y mi mamá quería que la familia se mantuviera unida. Me distancié. No de manera dramática. No con escenas ni con declaraciones ni con cortes definitivos en ese momento.
Me distancié de la manera en que se distancia una persona que necesita espacio para sobrevivir a algo. Dejé de ir a las cenas familiares. Dejé de responder los mensajes de Valeria. Construí una vida que tenía menos puntos de contacto con ese dolor cotidiano. Fui a terapia durante 2 años. Aprendí cosas sobre mí misma que no habría aprendido sin pasar por todo aquello. Y en un proyecto de trabajo en Viena conocí a Matías. Matías no sabe toda la historia de Valeria en detalle. Sabe que tengo una hermana mayor con quien no tengo relación. Sabe que hubo una situación de traición grave que me costó mucho sanar. Sabe que mi relación con mi familia de origen es compleja y que mantengo distancia deliberada por razones que son válidas. No necesitó todos los detalles para entender que esa distancia es mía y que la respeta. Cuando propuso casarse en Austria y ofreció pagar el viaje para los invitados, la conversación sobre la lista fue clara. Mi mamá, mi papá, mi tía que ha sido mi refugio durante años, 2 primas con quienes tengo relación real, y mis amigos más cercanos. Valeria no estaba en la lista. Nunca estuvo en la lista. Mi mamá llamó 3 semanas después de que le enviamos la invitación formal. La conversación comenzó bien. Estaba emocionada con la boda, con Austria, con Matías. Hablamos de los detalles del viaje, de las fechas, de qué empacar para el clima de esa época del año. Y entonces, cuando yo ya estaba relajada y dentro de la conversación, dijo que quería pedirme algo. Que si era posible incluir a Valeria en la invitación. Que Valeria había cambiado mucho en estos años. Que era madre sola, que el niño tenía 4 años y que Valeria lo estaba criando sin ayuda. Que había pasado tiempo suficiente. Que una boda era una ocasión para reunir a la familia. Que Matías había dicho que pagaba el viaje para todos los invitados y que si ya éramos tantos uno más no cambiaría nada. Que sería bonito que las 2 hermanas estuvieran juntas el día más importante de mi vida. Estuve en silencio un momento. No de rabia. De algo más parecido al cansancio de alguien que lleva años siendo paciente con una narrativa que la excluye de su propio dolor. Le pregunté a mi mamá si recordaba lo que Valeria había hecho. Me dijo que sí, que por supuesto que lo recordaba. Le pregunté si creía que yo lo había olvidado. Me dijo que no, pero que el tiempo ayudaba a sanar. Le dije que tenía razón. Que el tiempo había ayudado. Que yo había hecho un trabajo enorme para sanar. Que estaba feliz. Que Matías era la prueba de que había sanado lo suficiente para volver a confiar y volver a amar. Y que exactamente porque había sanado sabía con claridad lo que quería y lo que no quería en el día de mi boda. Y lo que no quería era compartir ese día con la persona que me había hecho el daño más profundo de mi vida. No porque la odiara, sino porque mi boda no era un espacio de reconciliación familiar. Era mi día. Y yo tenía el derecho de celebrarlo rodeada únicamente de personas cuya presencia me generara alegría y no la clase de peso que genera estar en el mismo espacio que alguien que te traicionó de esa manera. Mi mamá dijo que lo entendía pero que Valeria iba a quedar muy lastimada. Le dije que lo sentía, que no era mi intención lastimarla, pero que yo también había quedado muy lastimada hace 5 años y que en ese momento nadie había reorganizado los planes para protegerme a mí. Hubo un silencio. Mi mamá dijo que eso era diferente. Le pregunté por qué era diferente. No me respondió. Le dije que la amaba, que estaba emocionada de que ella y mi papá estuvieran en mi boda, que esperaba que pudieran celebrar conmigo sin que la ausencia de Valeria fuera el centro de la conversación, y que si eso no era posible, era una conversación que podríamos tener, pero que mi decisión no iba a cambiar. Llevamos 3 semanas sin hablar. No porque yo la haya bloqueado ni porque haya declarado ningún tipo de guerra, sino porque mi mamá necesita tiempo para procesar que hay decisiones mías que no puede cambiar y yo le estoy dando ese tiempo. Valeria me mandó un mensaje hace 2 semanas. Era largo. Hablaba de cuánto había cambiado, de cuánto lo sentía, de cómo el tiempo le había dado perspectiva, de que entendía si yo no podía perdonarla completamente pero que esperaba que pudiéramos empezar a construir algo. Lo leí. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque hay momentos en que la respuesta más honesta que puedes dar es el silencio. Mi boda es en 4 meses. Matías sabe que hay tensión familiar. Me sostiene con la calma de alguien que confía en que yo sé lo que estoy haciendo. Tengo a mis papás, a mi tía, a mis primas, a mis amigos. Tengo suficiente amor en esa lista para llenar la iglesia pequeña del pueblo de Matías junto al lago. No necesito completarla con presencias que me cuesten más de lo que me dan. Lo que quiero que te lleves de esta historia es simple. Perdonar no es lo mismo que resetear. Puedo haber hecho un proceso genuino de sanación. Puedo no cargar odio activo hacia mi hermana. Puedo desearle una vida buena desde la distancia. Y al mismo tiempo tener completamente claro que no quiero que esté en mi boda. Esas 2 cosas no se contradicen.
El perdón no le debe nada a nadie excepto a ti misma. No tienes que demostrarlo invitando a quien te lastimó a los momentos más importantes de tu vida. Puedes sanar y elegir distancia al mismo tiempo. Las dos cosas son verdad. Y ninguna de las dos requiere la aprobación de nadie. Si esta historia te movió, comenta. ¿Habrías invitado a tu hermana a la boda o habrías hecho lo mismo? Dale like si crees que el perdón no obliga a resetear todo. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté siendo presionado a perdonar más rápido de lo que necesita. Reflexión para llevarte. El perdón es para ti, no para la otra persona. Perdonar significa soltar el peso, no abrir la puerta. Puedes sanar completamente y aún así elegir quién ocupa espacio en tu vida. Esas son decisiones tuyas y de nadie más.